y bienvenidos al Bon, donde vamos a aprender a conectar con la naturaleza. Y hoy vamos a aprender sobre un centro de pensamiento llamado Berggren. Berggren es un instituto que está ubicado en el sur de California, pero en realidad tienen una presencia global. Y nuestro invitado hoy es Niels. Él tiene un doctorado y es un académico que se enfoca en muchas cosas diferentes: la globalización, el poder histórico, la transformación de una sociedad. Y en eso no solo ha estudiado, sino que también ha ayudado para crear ideas. Así que él trabaja con el Instituto Berggren, que informa a los tomadores de decisiones. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros? Porque estas decisiones pueden afectar nuestra vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, si se crea una política que ayudaría a desarrollar un parque cercano, y nos encontramos con nuestros amigos y socializamos en ese parque, y paseamos a nuestros perros en ese parque, entonces esa es una política que impacta nuestras vidas. Así que vamos a ir detrás de cámaras y ver cómo se crean realmente esas políticas y cómo surgen esas ideas. Ahora, el Instituto Berggren y Mills en particular han sido autores de varios libros. Por ejemplo, Los mandarines del futuro, teoría de la modernización en una América de Guerra Fría era, entonces, la condición de América, la historia de los Estados Unidos en 1945. 1945 y globalización desviada. Y la globalización desviada, la economía del mercado negro en el siglo XXI. Así que aquí nos gustaría darle la bienvenida a Niels y averiguar un poco más sobre lo que ha hecho y cómo podemos sacarle el jugo a su conocimiento. Entonces, Niels, ¿me escuchas? Te escucho. Oh, fantástico. Bueno, estamos realmente emocionados de tenerte aquí. Y me encantaría hacer la primera pregunta fundamental, que es: ¿puedes contarme un poco sobre cómo se desarrolló el instituto? ¿Sobre qué principios? ¿Y nos puedes contar un poco más sobre el Consejo del siglo XXI? Claro. Así que el ASEANTE se estableció originalmente a finales de 2010. Y estamos basados aquí en Los Ángeles. Fue fundado por Niels Berggren, quien es un financista franco-alemán estadounidense, y Nathan Gardell es el cofundador, quien es un periodista político de larga data. Y político, supongo que dirías, aquí en California. Y en 2010, algunos de tus oyentes, espectadores pueden recordar, pero muchas cosas parecían realmente rotas, particularmente aquí en California, ¿verdad? ¿Sabes? Tenías al gobernador Schwarzenegger que no podía aprobar un presupuesto a nivel nacional. ¿Sabes? Obama acababa de perder las elecciones de medio término. El Tea Party había llegado. Hubo la crisis financiera global que realmente estaba, agitando los mercados en todo el mundo, particularmente en Europa. Y así había una sensación de que, en cada nivel de gobierno, a nivel estatal, nacional e internacional, los sistemas de gobernanza estaban un poco rotos. Y lo que queríamos hacer cuando establecimos la organización, hace casi 15 años, era empezar a traer nuevas ideas, a pensar en cómo la gobernanza puede funcionar mejor. Y una de las primeras iniciativas en ese sentido fue establecer el Consejo del siglo XXI, que acabas de mencionar. El Consejo del siglo XXI era esencialmente una especie de organización paralela al G20. El G20 fue creado después del inicio de la crisis financiera por la administración de Obama para tratar de crear un espacio de diálogo entre las 20 economías más grandes del mundo, para asegurar que hubiera una coordinación más efectiva en respuesta a los riesgos financieros globales. Así que me estaba preguntando, se estableció el Consejo del siglo XXI para ayudar a la influencia de Estados Unidos. ¿Afecta a otros a nivel global o es influenciado por otros? Básicamente, para ayudar a establecer la agenda. Así que para todos estos tipos de encuentros internacionales a los que asistes, generalmente hay muchas reuniones que ocurren antes de la reunión, que establecen cuál va a ser la agenda de esa reunión. Y el Consejo del siglo XXI fue uno de esos tipos de organizaciones. Nos reuniríamos aproximadamente 6 meses antes de cada reunión del G20. Había representantes de, ya sabes, generalmente ex jefes de Estado o exministros de finanzas de cada uno de estos 20 países. Eran participantes en el G20, en la reunión paralela del Consejo del siglo XXI antes del G20. Y decimos, oye, tal vez deberíamos pensar en cómo incluir, ya sabes, financiamiento verde en algunos de los bonos que se están emitiendo. Oh, sí, o cómo incluimos. Asegúrate de que, mientras hacemos intervenciones económicas para ayudar a estabilizar la economía, creemos un sistema financiero y económico más equitativo. En las secuelas de eso,
Así que esas son las cosas en las que el Consejo del siglo XXI realmente se enfocaba. Está bien. Y entonces, ¿cómo se desarrolló eso en algunos de tus otros comités? Como tienes el comité de pensar a largo plazo. Sí. Así que el Consejo del siglo XXI se enfocaba en un nivel internacional. El Comité de Pensar a Largo Plazo se enfocaba en el estado de California a nivel estatal. Y aquí, había diferentes temas en juego y era una configuración totalmente diferente. Básicamente, en el caso del Comité de Pensar a Largo Plazo, éramos alrededor de una docena de personas, presidido por el expresidente de la Corte Suprema de California, Ron George. Había 4 expolíticos republicanos, 4 expolíticos demócratas, que estaban en esto, así como varios líderes empresariales prominentes. Y hubo varias iniciativas específicas que el Consejo del siglo XXI ayudó a impulsar entre 2011 y 2013, incluyendo la creación del Fondo de Emergencia, que fue realmente importante, por ejemplo, durante la pandemia, porque proporcionó un respaldo a las finanzas del Estado. También se hicieron algunas reformas de iniciativas para tratar de asegurar que la legislación pudiera ser más efectiva. También hubo cosas que el Comité de Pensar a Largo Plazo intentó hacer que tal vez eran un puente demasiado lejano. Algunas de las propuestas de reforma fiscal nunca realmente despegaron, pero hubo algunos éxitos realmente importantes al principio con el Comité de Pensar a Largo Plazo. Entonces estás diciendo que el comité de pensar a largo plazo, cuando dijiste eso, por ejemplo, durante la pandemia, cuando era un respaldo, realmente ayudó a desarrollar la política que adoptó California. Así es. Entonces, lo que hizo el Comité de Pensar a Largo Plazo fue que hubo una serie de reuniones que se llevaron a cabo. Algunos de ellos en Los Ángeles, otros en el área de la Bahía y algunos en Sacramento, donde estas 13 personas se reunían. Y formularon algunas propuestas de legislación para, por ejemplo, crear el Fondo de Emergencia. Esa ley, creo, se aprobó en 2012 o 2013 y luego se volvió relevante. Durante la recesión económica que fue causada por la pandemia y el cierre económico que estuvo asociado con eso. Interesante. Entonces, con todo este trasfondo y el fervor que tienes por esto, y con tu experiencia y todo lo que has estudiado, has pensado en planear la ciudad ideal. El urbanismo es algo que personalmente me interesa bastante. Y obviamente he vivido la mayor parte de mi vida en San Francisco y Los Ángeles, de hecho, pero también he vivido en lugares como Boston y D.C. y París. No sé si existe algo así como una ciudad ideal. Creo que las ciudades crecen de manera orgánica. Parte de lo divertido de las ciudades es que tienen su propia forma independiente de. A veces están planificadas de manera central, pero la mayoría de las veces crecen de forma orgánica. Me gustan las ciudades que tienen mucha naturaleza cerca. Una de las razones por las que me gusta vivir en Los Ángeles es que, aunque es una gran ciudad global, no te toma mucho tiempo llegar a las montañas o bajar a las playas y desiertos, donde es un tipo de ambiente totalmente diferente. Exacto, exacto. Mucha naturaleza si quieres ir a dar una bonita y hermosa caminata en el aire fresco de la mañana. Oh, sí, eso es hermoso. Entonces, cuéntame sobre la iniciativa del futuro del capitalismo y cómo se mezcla con la sostenibilidad. Sí, creo que nuestra idea principal en el proyecto del futuro del capitalismo ha girado en torno a lo que llamamos predistribución, o capital básico universal. Así que, obviamente, una de las grandes historias de los últimos 30 o 40 años ha sido esa. Mientras se ha creado una enorme cantidad de prosperidad y riqueza, ha estado muy concentrada en la parte alta de la escala de riqueza e ingresos. Y una de las ideas que ha sido realmente popular en torno a eso ha sido la idea de que debería haber un ingreso básico universal o una especie de impuesto a la renta inverso. Esa es una idea que se remonta a los años 70 y a Richard Nixon, de hecho. Milton Friedman tenía propuestas de ese tipo. Pero nuestra idea es un poco diferente. En lugar de repartir los ingresos, la idea es que creemos que deberíamos repartir el capital. Todos deberían convertirse. O tener la oportunidad de obtener una participación en todas las empresas geniales que se están creando. Y esta no es solo una idea ficticia. Ya se está creando en lugares como Singapur, Noruega, o incluso en lugares como Alaska, donde, por ejemplo, cada miembro de todos los que viven en, que son ciudadanos de Alaska, o incluso solo residentes de Alaska, tiene una participación en los ingresos del petróleo que se extrae del suelo. Así que hay todo este increíble desarrollo de empresas y compañías de tecnología que están creando vastas nuevas fuentes de riqueza. Y realmente creemos que la riqueza debería compartirse de manera mucho más amplia. Eso hace que los ciudadanos que participan en esto estén más interesados en el éxito de esa industria. Exactamente. Creo que es una forma de generar más legitimidad política para la enorme creación de riqueza que genera el capitalismo.
Mucha gente es escéptica del capitalismo porque sienten que solo crea algunos ganadores. Esta es una forma de asegurarnos de que todos puedan ser ganadores en todo el proceso. Está bien, lo que estás diciendo es que definitivamente deberías tener un buen negocio próspero. Pero los ciudadanos que están cerca y que pueden ayudarte a mantenerte como líder en la industria también deberían recibir algún tipo de recompensa por apoyarte, ya sea que sean empleados o... Exactamente. Entonces, ya sabes, quiero decir, obviamente gran parte de nuestro pensamiento sobre esto proviene de lo que está sucediendo con las empresas de tecnología. Las empresas de tecnología son, ya sabes, algunas de ellas son compañías valoradas en billones de dólares en términos de su valoración en este momento. Claro, y su valoración se basa en el hecho de que son, ya sabes, reuniendo datos de sus usuarios y agregándolos, y ensamblándolos de varias maneras, y creando productos en base a todos esos datos. La idea es que, ya sabes, ese tipo de aporte debería ser recompensado de manera más amplia. Así que todos los usuarios también deberían poder ser dueños de estas aplicaciones. Creo que eso es fantástico. Bueno, necesitamos tomar un breve descanso. Pero, cuando regresemos, me encantaría que compartieras un poco más sobre el pensamiento planetario y el concepto detrás de eso. Así que, quédense con nosotros. Regresamos en un momento. Los humanos, o al menos nosotros los modificadores, tendemos a pensar en nuestra relación con la naturaleza como una de separación y tal vez de dominio, sino de dominación. En el último siglo, además, los científicos han revelado que esa suposición fundamental sobre la forma en que los humanos se relacionan con la naturaleza es, en esencia, una ficción. Estos son todos problemas sin pasaportes. Necesitamos un nuevo conjunto de instituciones, categóricamente diferentes que estén específicamente diseñadas para abordar estos desafíos planetarios. Soy Nils Gilman y soy el coautor de Children of a Modest Life. Y bienvenidos de nuevo. Estamos aquí con Nils del Instituto Berggren, un centro de pensamiento en el sur de California. Entonces, Nils, como dijimos justo antes de irnos a la pausa, mencionaste algo en uno de tus libros sobre Children of the Modest Star, sobre cómo el pensamiento planetario podría realmente impactar la forma en que manejamos las crisis. Entonces, ¿podrías explicar qué es el pensamiento planetario y cómo puede ayudarnos con la gestión de crisis? Claro. Así que, la idea del pensamiento planetario está realmente en contraste con el pensamiento global. La mayoría de la gente ha estado hablando sobre la globalización, obviamente, durante varias décadas. Cuando la gente habla sobre la globalización, principalmente están hablando de los flujos de cosas alrededor del mundo que las personas mueven intencionalmente. Así que dinero, ideas, bienes, servicios. Tal vez también algunas cosas negativas, ¿verdad? Ya sabes, drogas, armas, ya sabes, memes. Estas son todas cosas que la gente está moviendo por la tierra intencionalmente. Y hay toda esta otra cosa que está sucediendo y fluyendo por la tierra. Eso, a veces es afectado por los humanos, ciertamente afecta a los humanos, pero no se hace intencionalmente. Así que, todo el carbono que emitimos del escape de nuestro auto o de nuestras fábricas, eso va a la atmósfera y afecta a personas, en todo el planeta. Oh, virus. A los virus no les importan nuestras fronteras. La gente no está moviendo virus intencionalmente. Exactamente. Y la gestión de esos tipos de desafíos. Los desafíos que son causados por cosas como el aumento del carbono en la atmósfera, que causa el calentamiento global, o virus que causan enfermedades. Estas cosas no son algo que los estados-nación puedan manejar de manera efectiva porque no tienen nada que ver con nuestras fronteras, ¿verdad? Así que, nuestros sistemas de gobernanza global que se han establecido para manejar las relaciones entre diferentes gobiernos no son realmente adecuados, ni efectivos para lidiar con cosas que no tienen nada que ver con los gobiernos, y nada realmente que ver con los humanos. Necesitamos una forma diferente de pensar y conceptualizar, y en última instancia, gobernar esos tipos de desafíos que están asociados con cosas como esas. El cambio climático sería un ejemplo, la gestión del riesgo de pandemia sería otro. Pero también hay cosas como las leyes de biodiversidad o los plásticos en los océanos, o la basura espacial. Todo esto son cosas que, ya sabes, no respetan nuestras fronteras y por lo tanto necesitan un tipo diferente de sistema de gobierno para poder ser gestionadas de manera efectiva. Ya veo.
Está bien, entonces cuando hablas de gestión de crisis, básicamente estás diciendo: queremos responder de manera cohesiva con todas las otras naciones que responderían de una manera similar. Así que todos más o menos saben qué esperar. Cuando algo malo le sucede a Estados Unidos, vamos a responder de esta manera. Y puedes esperar eso como una forma de consistencia. ¿Estoy entendiendo bien? Exactamente. Y eso a veces puede significar que, ya sabes, los gobiernos nacionales tienen que comprometerse un poco en su soberanía. Te daré un ejemplo de algo así que ya existe. España. Durante la Guerra Fría, muchos de tus espectadores recordarán, o al menos habrán oído hablar de la crisis de los misiles en Cuba. Sí, los Estados Unidos y la Unión Soviética casi se metió en una guerra nuclear. Y una de las cosas que surgió de eso fue un régimen de inspección bajo los auspicios de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Entonces, en las instalaciones nucleares de todo el mundo, la gente podría construir plantas de energía nuclear o, ya sabes, si tenías armas nucleares, también podrías tener esas inspeccionadas. Y pensarías que eso es una verdadera intrusión en la soberanía de un país, ¿verdad? Está bien, la gente estaba dispuesta, tanto en Moscú como en DC, a renunciar a esa soberanía. Porque el riesgo de una guerra nuclear era tan horrible y una perspectiva tan terrible que estaban dispuestos a comprometer su soberanía para lidiar con eso. Creo que hay otros tipos de riesgos que son casi tan malos como eso, como una guerra nuclear. Sabes, la perspectiva de un cambio climático descontrolado, la perspectiva, ya sabes, esta última pandemia en realidad no fue tan severa, ¿verdad? Conoces a mucha gente, pero menos de lo que conoces, tal vez una décima parte de 1% de la población. Ha habido otras pandemias. Históricamente, mataron a tantos como, digamos, el 25% de la población. Durante la peste negra en Europa, casi un tercio de la población de toda Europa fue aniquilada en solo un par de años. Sí, no estoy seguro si hubiera sido tan severo manejarla. Bueno, exactamente. Sabes, quiero decir, luchamos contra los confinamientos y obviamente todos los que vivimos eso, fue una experiencia realmente traumática para todos. No importa en qué lado estuviera sobre lo que pensabas que el gobierno debería o no debería hacer. Fue una mala experiencia, pero no se comparó con lo que podría haber sido. Y lo que podría ser en el futuro, y mi creencia es que deberíamos poder hacerlo. Ahora nos estaremos preparando para eso, para que podamos cortar un riesgo así, de raíz antes de que se convierta en una pandemia global otra vez. Eso tiene sentido. Entonces, ¿puedes explicarme cómo estás? Tus opiniones se mezclan un poco con el libro de gobernanza de la inteligencia para el siglo XXI. Porque eso parece decir, y corrígeme si me equivoco, pero parece decir que Occidente es muy bueno en vender una idea, pero generalmente tiene una mentalidad a corto plazo. Y el este es mejor en la planificación a largo plazo, pero realmente no tienen esos controles y equilibrios sobre la autoridad y el poder. Y así, necesitamos un sistema basado en el mérito donde solo la persona de mejor calidad o la más calificada esté en una posición de liderazgo. Entonces, ¿cómo se relaciona ese pensamiento con esa filosofía? Bueno, ese es el libro escrito por los cofundadores del instituto, Niels McCruen y Nathan Gardell. Lo publicaron hace unos años, y tu resumen de eso es bastante justo. Creo que son complementarios. Sabes, las cosas de las que hablo en mi libro y las cosas de las que ellos hablan en su libro son complementarias en el siguiente sentido. Está bien. Creo que es realmente importante, si vamos a pensar en que haya algunas agencias planetarias, como la Agencia Internacional de Energía Atómica, que estas estén compuestas por personas de muy alta calidad. Técnicamente, personas de alta calidad. Cada sociedad tiene élites, y a veces las élites son mejores en algunas sociedades que en otras. Son más hábiles técnicamente, son más cívicos, son menos egoístas. Mi propia creencia es que en los Estados Unidos y en grandes partes de Occidente hemos terminado en las últimas décadas con un conjunto de élites muy egoístas. Y necesitamos volver a tener una verdadera meritocracia, donde las personas que realmente son buenas en lo que hacen ocupen posiciones de poder. Y eso, creo, es un punto muy importante. Se relaciona con los argumentos que Berggren y Gardell hacen en su libro y ese libro. Entonces, déjame preguntarte, cuando hablas de élites que son un poco más egoístas, ¿puedes hablarme sobre el concepto de corrupción? Porque la corrupción, si se define, es una forma en que alguien puede aprovecharse del sistema o encontrar algún tipo de vacío legal donde ellos se benefician personalmente, pero generalmente a costa de alguien más. Entonces, si una sociedad basada en el mérito es útil, ¿cómo evitas que los cuerpos de gobierno de más alto nivel se vuelvan corruptos?
y solo decir, bueno, déjame ser la fuente de todo el dinero, ya sabes, o algo así. ¿Cuáles son tus pensamientos al respecto? Bueno, creo que eso es exactamente lo que ha pasado en los Estados Unidos en las últimas décadas. Quiero decir, creo que tenemos un sistema hoy en día para seleccionar élites. Es decir, podemos hablar. Podemos hablar durante mucho tiempo sobre el sistema educativo y la forma en que esas cosas funcionan. Pero está manipulado en varios niveles. Una es que si naciste en una familia con privilegio, es mucho más fácil para ti entrar en la pista. Eso te llevará a una posición de élite que si eres una persona que no nació en ese tipo de privilegio. Así que ese es un problema que tenemos. Conseguimos personas que están manipulando el sistema para entrar en las posiciones de élite. Ahora hay un segundo problema que tenemos con nuestras élites en este país hoy en día, que es que una vez que esas élites llegan a posiciones de poder, a menudo, ya sabes, acumulan una gran cantidad de beneficios para sí mismos. Y eso incluye transmitir su estatus de élite a sus hijos o a sus amigos de maneras que quizás no sean del todo merecidas. Así que tenemos corrupción en el proceso de selección meritocrática en muchos niveles diferentes. Arreglar eso va a ser un problema muy complicado. Pero es necesario abordar la corrupción para que la sociedad, en su conjunto, crea en la institución. Si pienso que la institución es corrupta y no está a mi favor, entonces voy a pensar que es solo una fachada y que no es sustancial en absoluto. Así es. Quiero decir, creo que parte de la pérdida de legitimidad y confianza en las instituciones en nuestra sociedad. Y hay muchos datos al respecto. Ha ido en picada durante 50 años. Miras casi todas las instituciones en nuestra sociedad, iglesias, grandes empresas, el gobierno federal, el gobierno estatal. Ya sabes. Casi en todos estos casos, ha habido una disminución en la confianza y una disminución en la legitimidad en los últimos 30 a 40 años. De hecho, las únicas excepciones a esa disminución en la confianza y legitimidad tienden a ser las pequeñas empresas y el ejército. Creo que la razón por la que esas dos instituciones en América han seguido teniendo un estatus tan alto es que se perciben como algunas de las instituciones menos corruptas en Estados Unidos y algunas de las más genuinamente meritocráticas. Quiero decir, si manejas una pequeña empresa en este país, es realmente difícil ser corrupto. Quiero decir, tienes que ofrecer un buen servicio a tus clientes, o la gente no regresa y no tienes forma de manipular el sistema. Igualmente, el ejército, en mi opinión, y debo decir que nunca he servido, pero conozco a muchas personas que sí lo han hecho y tengo familiares que también lo han hecho. Sabes, es realmente, probablemente el sistema o institución más meritocrático del país. Hay estándares muy rigurosos que determinan cómo te ascienden. Desde, ya sabes, ser teniente a ser capitán, a ser mayor a ser coronel, a ser general. Y, ya sabes, cuando llegas a los niveles más altos, puede volverse un poco político, pero realmente es una verdadera meritocracia. Y creo que la gente reconoce eso y respeta al ejército por eso. Si miras otras instituciones en nuestra sociedad, es difícil decir lo mismo. Bueno, eso es realmente interesante. Así que déjame preguntar. En uno de tus libros, mencionaste que sería útil desarrollar un departamento en el gobierno que abordara un tema específico. Y me pregunto, ¿cómo funcionaría eso de establecer nuevos departamentos? Con el hecho de que también necesitas deshacerte de la corrupción para que esas instituciones sean de confianza. Así que es un equilibrio entre reformar el gobierno y crear nuevos departamentos que sean muy específicos. Sí, así que la pregunta que estás haciendo es, incluso si tuviéramos una meritocracia perfecta, donde realmente las personas talentosas fueran puestas en posiciones de poder para tomar decisiones sobre la regulación, digamos, del riesgo pandémico, eso no significaría necesariamente, solo porque fueron seleccionadas en base a un verdadero mérito, que una vez que llegaran a esas posiciones de poder, no, manipularan el sistema para su propio beneficio de alguna manera, ya sea financieramente o de otra forma. Así que, es una pregunta totalmente legítima, y piensas que absolutamente tienes que tener, por lo tanto, controles y equilibrios, transparencia y regímenes de inspección. Y por eso, si miras, ya sabes, la mayoría de las agencias gubernamentales en este país y la mayoría de las grandes corporaciones, por cierto, tienen cosas como inspectores, generales o defensores del pueblo, o políticas de denunciantes. Porque necesitas tener ese tipo de sistema en su lugar. Así que sí, algunas personas van a ser corruptas.
Así es como son las cosas. La gente tiene pecado en sus corazones. Por lo tanto, tienes que tener una forma específica de monitorear ese proceso. Es transparente para que la gente tenga confianza en las élites que están dirigiendo esas instituciones. Pero también necesitas hacer cumplir esas políticas. Incluso si tienes esas políticas en su lugar que son controles y equilibrios, todavía tiene que haber alguna fuerza externa que esté haciendo cumplir eso. ¿Verdad? Así es. Tiene que haber algún sistema. Quiero decir, puedes ver, por ejemplo, con nuestra Corte Suprema en los Estados Unidos en este momento, que aquí es donde ha fallado un poco. Quiero decir, hay un conjunto oficial de políticas que la Corte Suprema misma ha presentado sobre, ya sabes, para crear la apariencia, tanto la realidad como la apariencia transparente de no corrupción. Y algunas de esas políticas han sido violadas flagrantemente por algunos de los miembros de la Corte Suprema en los últimos años. Hay consecuencias, pero no ha habido consecuencias. Y el resultado es que, si miras la cantidad de confianza que la gente tiene en la Corte Suprema como una institución de confianza, realmente ha caído en picada en los últimos 5, 10 años, precisamente por esta razón, porque no hay un mecanismo en este momento para hacer cumplir las políticas anticorrupción que están oficialmente en su lugar. Tienes que tener mecanismos que puedan hacer que la gente rinda cuentas. Y, obviamente, la forma definitiva de hacerlo es tener un mecanismo para sacar a la gente de su cargo si se comportan de manera corrupta. Y ese es un proceso realmente importante, que necesita ser, tiene que ser, ya sabes, un estándar lo suficientemente alto. La gente necesita poder tener un debido proceso si se les acusa de ser corruptos, para poder defenderse. Obviamente, eso también es importante, pero si de hecho han sido corruptos, necesitan poder hacerlo. ¿Sabes? Necesitan ser responsables por eso. Claro. Y parece que todo esto también impacta la calidad de vida de la gente común y corriente. Especialmente cuando se trata de la limpieza del agua, como en Flint, Michigan, y del aire que se puede respirar. Y asegurándonos de que los derrames de manufactura no contaminen nuestro agua y todo eso. Entonces, quiero decir, creo que eso es exactamente correcto. Miras algo como, ya sabes, la Agencia de Protección Ambiental, que se estableció hace más de medio siglo. Ahora, la Ley de Agua Limpia, la Ley de Aire Limpio. Quiero decir, estas son piezas de legislación realmente importantes y emblemáticas que, ya sabes, no funcionan a la perfección. Mencionaste el ejemplo de Flint. Hay numerosos lugares en los Estados Unidos donde el agua no es saludable, ya sea porque hay, ya sabes, materia bacteriana en ella, o hay metales pesados o una variedad de otras cosas. Pero tenemos, ya sabes, un sistema regulatorio en marcha que, ya sabes, garantiza agua limpia y aire limpio. Al menos está tratando de salvaguardar eso. Y en su mayoría, creo que la gente que trabaja en esas agencias, ya sabes, la acusación en su contra no es que sean corruptos. Quiero decir, creo que había estos son servidores públicos que trabajan duro y, en su mayoría, están haciendo mucho bien en el mundo. Estoy seguro de que hay casos individuales. Estas son agencias grandes con decenas de miles de personas. Obviamente, siempre va a haber algunas personas en cualquier organización de ese tamaño que se comportan mal. Pero en su mayoría, estas son organizaciones realmente buenas e importantes que mejoran la calidad de vida de todos. Bueno, sabes, creo que eso es realmente fascinante. Y estás lleno de ideas. Y me encantaría continuar con esto, pero tal vez en otra ocasión. Se nos ha acabado el tiempo, así que necesito decir, gracias a todos por acompañarnos. Y realmente queremos decir que aprecio a Nils por ser un verdadero representante del Instituto Berggruen y por compartir sus increíbles ideas. Y cómo afecta su capacidad de conectarse con la naturaleza. Y con eso, quiero agradecerles por acompañarnos y hasta que volvamos a conectarnos.